Bienvenidos a la Alineación Indebida. Recuerden suscribirse al canal en YouTube Alineación Indebida y seguirnos en las redes sociales como @laalineacionindebida en Instagram y Facebook y @laalineacionIND en Twitter. Bienvenidos a este episodio extra de Alineación Indebida y Tiempo Extra. Les habla Kevin Mora y yo estoy en compañía de, para mí, un muy buen técnico de aquí de la región del Caribe. Profe, ¿cómo está el profesor Jacques Pazzi? Profe, bienvenido. Bien, en una época, como siempre, muy difícil, Kevin, para todos, en donde el fútbol ha dejado de ser prioridad, pero siempre muy listos para el momento donde nos toque estar de vuelta y tratando de aprovechar cada minuto, entendiendo que estamos viviendo una época de tragedia, una época muy complicada, donde ha muerto una cantidad increíble de personas, donde ha habido familias destrozadas. Aquí estamos y tratando de mantenernos en casa, sanos, seguros, saludables y esperando el momento cuando regrese el fútbol, que es lo que a todos nos une en este momento. Profe, me imagino que usted extrañará el fútbol tanto como nosotros, que estamos como ansiosos de ver un partido de fútbol. Creo que nunca nos imaginamos algo así. No, es una situación verdaderamente única, es una situación única. No habíamos vivido algo así en la historia. Yo pienso que el fútbol no tenía una faceta donde desaparecía desde el año 1940 aproximadamente, y esto es la realidad que estamos viviendo. Profe, preguntarle primero cómo se sintió con la selección sub-23. Sé que tuvo un breve módulo con la selección dominicana sub-23 y además trabajaron un poquito en México. ¿Cómo se sintió con el grupo? ¿Cómo vio a los muchachos? ¿Cómo se preparaban para ese preolímpico? La verdad es que tuvimos 5 días extraordinarios en República Dominicana, donde conocí a una base local muy importante de 24 jugadores, 25 jugadores de hecho, y luego tuve la oportunidad de trabajar con el grupo una semana entera en México. Y esa semana entera en México fue distinta porque no nada más trabajé con la base local, sino trabajé con una cantidad muy importante de jugadores que venían de diferentes partes del mundo. Jugadores que venían de Polonia, jugadores que venían de España, jugadores que venían de Holanda, jugadores que venían de Ecuador. Y obviamente la base muy sólida que tenemos en República Dominicana. Yo te puedo decir, Kevin, que fueron días fenomenales, días en donde la realidad de las cosas es que cada día mejorábamos. Tuvimos un partido de prueba, un partido de práctica en el cuarto día. Lo hicimos a puerta cerrada contra un equipo competitivo mexicano, ganamos y ganamos con toda claridad, con toda autoridad. El equipo cambió la idea de juego que venía manejando, que había funcionado perfectamente bien en la fase anterior, pero que tenía que generar cambios para la subsecuente fase por el perfil de rivales que íbamos a enfrentar, el entorno. Y la realidad es que el equipo para el cuarto día parecía que tenía 10 años jugando los conceptos tácticos que yo le estaba pidiendo. Yo estaba muy feliz con lo que estaba viendo. Al final, pues no pudimos completar todo el ciclo por la lógica razón que fue el inicio de la época del coronavirus, vino la suspensión del preolímpico, pero trabajamos de una manera formidable con los jugadores, que son jugadores con un hambre increíble y además con una mentalidad que pocas veces se ve en el fútbol. Profe, justamente de eso quería preguntarle, ¿cómo preparar, sabiendo que es un grupo complicado, cómo preparar al jugador mentalmente para estos partidos, para enfrentarse a estos rivales? Te voy a ser honesto, Kevin. Hay equipos que necesitan preparación mental, pero lo que yo encontré en la República Dominicana en el tiempo que trabajamos juntos, es un grupo que ya estaba muy listo mentalmente para encarar este torneo. Es verdad que traje a la concentración un psicólogo deportivo, un coach deportivo que se llama Marcelo Sheckman, que además es el coach deportivo del América, una gente con la que yo he trabajado hace muchos años y que es el mejor entrenador psicológico que hay en México. Hicimos unas sesiones maravillosas, privadas, por supuesto, porque tocamos temas muy importantes. Es verdad que le dimos esa pauta adicional, pero en el momento que tú estás ya en un preolímpico y vas a enfrentar a México, Estados Unidos y Costa Rica y tienes la oportunidad de acudir a los Juegos Olímpicos, créeme lo que la parte mental no es prioritaria porque es automática y estaba al más alto nivel. Y esa parte mental que ya se le tenía que ya no había gran cosa que hacerle porque los jugadores llegaron desde el minuto 1 listos para comerse el mundo y comerse el torneo.
Entonces a veces como entrenador tú tienes que ver a dónde quieres empujar tus baterías, y en este caso, por supuesto, Kevin, que las baterías fueron enfocadas al modelo de juego, a lo que buscábamos, claro, dándole un punch adicional a la parte mental, pero el equipo estaba muy listo. Lástima que ahora pues el proyecto, bueno, ya tiene un futuro muy incierto, ya no sabemos cuándo se va a jugar el preolímpico, no sabemos qué nos depara, si va a haber cambios, si no va a haber cambios. De hecho, yo ayer estuve en contacto con ciertas personas cercanas al área de CONCACAF y hay una gran probabilidad que no haya fútbol internacional este año en su totalidad. Entonces pudo haber sido un gran torneo para nosotros este marzo. Ojalá sea en un futuro algo parecido, pero hoy hablarte de qué sigue para este selección sub-23 o qué sigue para la selección en general absoluta en la dominicana es muy complicado saberlo, porque los tiempos en estos momentos en el fútbol son muy poco claros. Profe, usted que ha transitado por aquí, por el Caribe, ¿dónde ubicaríamos el fútbol de República Dominicana actualmente en el Caribe? ¿Estaría entre los mejores compitiendo? Entre los mejores, entre los mejores. El fútbol dominicano en este momento tiene no nada más el potencial, sino la responsabilidad, ¿sí?, de ser top 3 o top 5 del Caribe en cada torneo que juegue, sin la menor duda, porque tiene una combinación muy interesante. Lo digo no nada más a nivel sub-23, lo digo por supuesto a nivel selección absoluta. Tiene una combinación muy interesante de jugadores que juegan en la liga local, pero además una enorme cantidad de jugadores que están teniendo experiencias muy importantes fuera, y otra gran cantidad de jugadores que son elegibles para jugar en República Dominicana, que no lo han hecho porque considero que no se ha hecho una tarea tan importante de traerlos, pero pienso que es una tarea importantísima que de lo que tiene que pasar en República Dominicana en los siguientes meses o años. Y además, una liga sólida, una liga de lo más fuerte que hay en el Caribe, jugadores que tienen no nada más potencia, velocidad, explosividad al frente, sino una considerable técnica. Entonces, si tú a eso le añades un trabajo muy profesional desde la dirección técnica y una federación que quiere apoyar, la República Dominicana tendría que ser potencia absoluta en cada torneo que tengan en el Caribe. Profe, ya hablando un poquito del tema de la suspensión, ¿cómo afecta a los futbolistas? Y si en un potencial regreso, ya cuando se reactiven las ligas, no hay riesgo de lesiones y esas cosas, profe. Mira, es la primera vez en la historia que vamos a vivir una pausa tan importante, o por lo menos la primera vez en los últimos 60, 70 años. Entonces, yo he hablado con muy buenos preparadores físicos, incluyendo el preparador físico que nos acompañó en mi cuerpo técnico, que es una figura, Osvaldo Scarsetti, que Baldini le decimos de cariño, es una gente que ha trabajado en la primera división mexicana por muchos años. He hablado con otros amigos que son preparadores físicos estelares, y ciertamente hay una enorme preocupación por lo que implica un parón absoluto de varios meses para muchos jugadores. Hoy el parón de un mes es irrelevante porque pues, es como si paraste por una vacación, ¿no?, por un tiempo donde no hay liga. Pero si el parón llega a ser 6 meses, 8 meses, 9 meses, sin duda alguna, el concepto de la parte física tiene preponderancia, y también está el tema del ritmo de juego, ¿no? El ritmo de juego es todavía más importante que la parte física, porque la parte física de alguna u otra manera la puedes ganar en ejercicios individualizados, pero la parte del ritmo de juego, hay dos tipos de... Te voy a usar un término en inglés porque no hay propiamente un término en español para definirlo. Hay dos tipos de manera de entender esto: fitness y match fitness. Fitness es simplemente si estás fit, si estás físicamente en un estado óptimo, pero match fitness o match fit es que estás en un estado óptimo físico para disputar partidos, que es muy distinto. Tú puedes estar en un estado físico óptimo, pero no estás en el estado físico óptimo para disputar partidos. Lo único que te da estar en un estado físico óptimo para disputar partidos es continuidad, ritmo de juego. Y el ritmo de juego no lo van a tener estos jugadores. Entonces, ten por seguro que cuando el fútbol regrese, que tenemos serias dudas de cuándo va a ser esto, por 20 razones, ¿no? Es lógico que no sabemos si van a poder haber estadios con gente. Yo me preguntaba ayer, imagínate que se dé un regreso al fútbol y de repente al día uno salga que un jugador de un equipo está infectado. Pues todo el equipo para e inmediatamente los rivales no van a querer jugar contra ellos. Hay retos de salud muy importantes para que el fútbol regrese. Pero cuando regrese, y el tema del ritmo del juego va a ser algo significativo porque pues vas a tener un parón muy grande para muchos jugadores.
Profe, mencionó la Liga Mexicana, una Liga Mexicana que entró en polémica esta semana por la eliminación de ascensos y descensos. ¿Qué opinión merece usted y comentario nos puede decir sobre esto de la Liga MX y cómo le afecta, positivo o negativamente? El ascenso era una liga muy descuidada, Kevin, era una liga muy descuidada. Es una liga, yo la conozco bien, yo dirigí en Liga de Ascenso. Se supone que es la segunda liga más poderosa del país, y sí lo es, pero la realidad es que tenía estadios vacíos, era una liga cara, jugadores que no eran muy rentables, un modelo financiero comercial poco rentable. Entonces, hay una frase literaria que dice la crónica de una muerte anunciada, ¿sí? Y la verdad es que esta liga tenía años que ya no tenía viabilidad, años. Ok, profe, ya pasando un Entonces poquito. sí, nada más reiterarte esto, yo pienso que era un movimiento que iba a terminar que pasar en México tarde que temprano. Profe, ya antes de salirnos de ese tema, ¿es positivo para la Liga MX, no sé, ya como pensando en el futuro, para la primera Sí, división? sí, yo pienso que sí, porque tú quieres que todos los proyectos que haya en un país sean muy sólidos y que no sea un proyecto visto de una manera negativa, y este proyecto no tenía ya bases ni tronco para poder sostenerse. Ok, profe, ya pasando un poquito a los sistemas de juego y la evolución del fútbol en los últimos años, yo quería preguntarle directamente, ¿se ha visto un cambio, si arrancamos con España campeona del mundo, el Barcelona ganador del triplete, y luego vemos el cierre de la década, un Liverpool, un fútbol más directo, el Real Madrid? Profe, ¿el tiki-taka está perdiendo fuerza en los últimos años? Sí, tienes razón. El concepto del tiki-taka es un concepto por sí mismo mal entendido. Ha perdido fuerza en los últimos años, y hay un postulado del por qué. Porque lo que da fuerza a un sistema, a una ideología de juego, a una filosofía de juego, son los triunfos. Así es el fútbol, ¿sí? Lo que da fuerza a un postulado son los triunfos. Entonces, cuando tú tienes equipos como el Fútbol Club Barcelona, como el Ajax, como España, que ganan todo, tú lo que generas es un modelo de réplica a nivel mundial. Todo el mundo quiere replicar lo que está pasando. Pero cuando estos equipos empiezan a enfrentar otros equipos y otras selecciones que confrontan este estilo de juego, y este estilo de juego ya no tiene la efectividad en los resultados, pues entonces el modelo mismo cambia a nivel mundial, y lo que antes era una réplica hacia el modelo de éxito, hoy deja de tener trascendencia. Y de repente no te sorprenda que en unos años más regresaremos a un juego más posicional y a un juego más de posesión. Ahora, yo, por ejemplo, en particular, hablando de mí, pese a que por 15 años fui presidente de Cruyff Institute en México, que es el padre de todo este movimiento barcelonista del Ajax, podrías definirlo a Johan, aunque también podrías irte a entender a Rinus Michel antes de Johan, porque Rinus Michel en la Holanda de la naranja mecánica tuvo una influencia muy importante en el fútbol actual que practica el Barcelona, el Ajax, España, Holanda. La realidad es que en el plano personal yo nunca fui un amante de ese tipo de juego. Yo siempre favorecí y he favorecido a lo largo de mi carrera un fútbol más directo, más explosivo, más vertical, de menos toques para llegar al frente. Y bueno, pues habrá gente que siga muy, muy apegada y cercana al fútbol posicional, al fútbol de alta posesión en la media cancha. Yo no. Y no porque sea un modismo, yo nunca he practicado ese fútbol, salvo cuando el plantel así me lo requería, y no porque me lo requería hablando, sino porque los jugadores tenían las condiciones para hacerlo por encima de cualquier otro fútbol. El técnico no es el que de manera autocrática impone un sistema. El que impone el sistema es el plantel, y el plantel es el que impone el sistema, no hablando ni diciendo, sino simplemente jugando. Las condiciones de cada jugador y los roles de cada jugador en el campo y las funciones de cada jugador en el campo son las que dictaminan el sistema de juego. Profe, y otros tipos de sistemas, como por ejemplo el del Cholo Simeone o el de José Mourinho, que nunca han tenido
se puede decir, un éxito tan grande. ¿En qué estado están esos sistemas de juego? Si vemos que Mourinho no le está yendo muy bien actualmente, vemos un Simeone que el Atlético de Madrid está bastante tambaleante, a pesar de que eliminó el Liverpool hace poco. ¿Dónde está ese sistema de juego, podemos llamarlo rocoso, de romper, en este fútbol actual? Existente, es un sistema existente, un sistema vigente y un sistema necesario cuando no tienes un plantel para proponer. Es decir, el concepto de que teniendo un plantel inferior, ¿sí?, tú tienes la facultad de proponer un sistema muy ofensivo, una formación muy ofensiva, capacidad de que tú marques la pauta del partido, es una falacia y una disonancia cognitiva y una contradicción en esencia. Lo que marca el sistema, como te decía en la pregunta anterior, es el plantel mismo. Entonces, Simeone ha tratado de alcanzar la cima en España y ha tratado de alcanzar la cumbre con un plantel bueno, pero distante en presupuesto y distante en condiciones que los planteles del Madrid y del Barcelona. Entonces, lo que ha hecho el Cholo ha sido épico en España, porque en un plantel que tiene un presupuesto del 60%, 50, 70, dependiendo del torneo, a veces hasta menos del 50%, por debajo de las dos grandes potencias, ha sido un permanente protagonista tanto de la Liga Española como de la Champions. Entonces, yo veo más vigente que nunca el concepto de que cuando tú tienes un plantel y las condiciones están dadas a que sea de recuperación muy rápida, rocoso, como dices tú, de una presión muy intensa, de no ser tan virtuoso con el balón, pero sí llegar chocando al otro lado, empujar a los rivales en el buen sentido de la palabra, en el sentido legal de la palabra, para conseguir generar peligro, pues es tan vigente como nunca esto, mientras el plantel lo tengas y las condiciones del plantel sean esas. Profe, y Zidane, quería comentarle sobre el tema Zidane, Real Madrid, salida de Cristiano Ronaldo. ¿Puede afectar tanto la salida de un jugador a un equipo, profe? Yo pienso que la afectación primordial que ha habido en el Madrid, en el caso de Zidane, ha sido que Zidane no ha terminado por sustituir mentalmente a Cristiano, no futbolísticamente, ¿sí? Porque Cristiano, que es un jugador brillante, el mejor jugador del mundo junto con Messi, ciertamente tiene tintes increíbles para cualquier formación, sistema de juego, ideología, pero su peso mental en el Madrid era monumental. Entonces, hay veces que unos jugadores tienen unas condiciones propias en la cancha que los hacen muy difíciles de sustituir y otras los tienen en la cabeza. Y Cristiano lo tenía en las dos. Yo al Madrid lo veo jugando un sistema de juego sin Cristiano, con incluso conceptos más interesantes de ataque, pero hay un tema de punch mental, hay un tema de ser un jugador clutch, de estar en el momento adecuado, en el tiempo adecuado, y eso no lo ha podido sustituir Zidane. Profe, ¿cómo hace un técnico en una selección para calar en tan poco tiempo en un jugador, hacer ese cambio de chip del jugador? Es que esto es con lo que vives como técnico. Como técnico, como seleccionador, sabes que tienes 3 días y 4 días. Entonces, lo haces de la mejor manera posible. Primero que todo, el tiempo que no están contigo los jugadores es un tiempo óptimo para platicar de la formación que vas a ocupar, el sistema, la ideología, cómo va a ser el partido, qué movimientos vas a hacer. Entonces, tienes tanto tiempo antes de cada partido que aprovechas cada minuto en que los jugadores lleguen al partido con una idea clara de juego. Yo no tengo que presentar la idea de juego el día 1. Los jugadores en una selección tienen que saber la idea de juego de cada partido desde 20 días antes del partido para que llegues y entrenes. Tiene un peso muy menor la parte física, muy menor la parte técnica, y el peso completo y absoluto de una selección está en la parte táctica. Está en la parte que cada entrenamiento estás trabajando el modelo de juego que decidiste que se va a hacer para dicho partido. Y entonces, cuando tú aprovechas esos 325, 330 días que no estás con los jugadores y les das pautas, les das ideas, les das formas de ser protagonista en los partidos, pues llegas al primer entrenamiento y ya no tienes que explicar tanto. Ya lo tienen muy claro. Y entonces así aprovechas el tiempo. Y además, otra idea muy importante de esto es no tener pretextos al respecto. Todas las selecciones trabajan de la misma manera.
Todas las selecciones están concentradas entre 20 y 40 días al año, no más. Entonces, si tú ya, bueno, cuando hay un mundial, una Copa Europea, una Copa América, pues tienes un poco más de tiempo. Pero cuando tú estás en un contexto así, Kevin, trabajas igual que todos. Entonces, hay gente que dice, no se puede trabajar con tan poco tiempo. Pues claro que se puede, todas las selecciones trabajan así, hay que aprovecharlo. Y entonces se vuelve clave aprovechar el tiempo que no estás con la selección para que el modelo de juego sea muy claro y la propuesta de partido sea muy clara. Profe, desde el 2002 no tenemos un campeón mundial, una selección campeona del mundo que no sea europeo. ¿Cuál es su visión para el futuro? ¿Esta corriente va a seguir o puede cambiar próximamente? Mira, yo veo dos posibilidades para que esta corriente cambie, ¿sí? La corriente número uno es Brasil, porque Brasil en el pasado mundial tuvo un mundial brillantísimo, llega al partido de cuartos de final contra Bélgica y son pequeños detalles que hacen que Brasil no tenga la posibilidad de pasar. Pero Brasil ya viene con un trabajo muy importante de muchos años, hizo un trabajo muy importante Tite con la selección y yo estoy vislumbrando, sobre todo por ver a los jugadores que hoy tienen 24 a 26 años, pero también la generación que tiene 20 a 23, que en los siguientes dos mundiales pueden ser mundiales en donde Brasil puede tener una preponderancia muy importante. Y luego está el tema de que yo veo un cambio paradigmático en la mentalidad de Colombia sorprendente. No sé si le alcance para ganar una Copa del Mundo, pero si hubiera una sorpresa en el mundo extraeuropea al que yo le tuviera que apostar para ganar un mundial, diría yo como Colombia. Profe, y México con el proceso del Tata Martino, ¿cómo lo ve? México, pues México es el país en el que yo nací, en el que he vivido toda mi vida fuera de cuando he dirigido fuera. México es un país que necesita hacer muchos cambios para poder ser protagonista a nivel mundial. Porque mira, México es protagonista dentro de la CONCACAF, la mejor selección de CONCACAF, ¿sí? Y llega 7 mundiales consecutivos en 7 Copas del Mundo pasando de ronda. Eso se dice fácil, pero es un logro histórico, que lo tienen solamente 2 selecciones del mundo. Entonces, lo que ha hecho México en continuidad los últimos 28 años es escandaloso, es tremendo. Pero no ha dado pasos para llegar a una posición protagónica a nivel Copa del Mundo. Protagónico en su confederación es, sin duda alguna. Pero a pesar de que ha tenido muy buenos técnicos, la verdad es que el técnico anterior de la selección, Juan Carlos Osorio, es un técnico que yo respeto enormemente y además comparto, y los conocemos, comparto una gran parte de su filosofía. Yo veo con muy buenos ojos muchas de las ideas de Juan Carlos Osorio. Martino es distinto, Martino es de una filosofía que en estilo de juego es menos cercana a lo que yo pienso, a lo que yo ejecuto, pero sí un técnico muy serio, muy experimentado, muy ganador. Pero el problema no es el técnico. México tiene muy buenos técnicos. Los últimos 3 técnicos que ha tenido la selección mexicana, Miguel Herrera, Juan Carlos Osorio y Gerardo Martino, son excelentes técnicos los 3, en su estilo, en su forma, en su medida, cada uno. Pero el problema no es propiamente el entrenador. Si fuera el entrenador, pues te diría que está muy fácil la solución, ¿no? Mañana traes a Josep Mourinho o traes a Pep Guardiola y México va a ser campeón del mundo. Y no va a ser campeón del mundo porque hay temas de fondo en la estructura de los jugadores que no se solucionan tan rápido. Y uno de ellos te lo voy a decir cuál es. Hoy requieres para ganar una Copa del Mundo que por lo menos 8 a 10 de tus jugadores estén jugando en equipos estelares en Europa. Estelares en Europa. No me refiero a equipos B de Europa o no me refiero a equipos buenos de Europa. Me refiero a estelares. Equipos top de Champions League. Y hoy, pues México tiene uno, que es a Héctor Herrera jugando en el Atlético de Madrid y no juega mucho. Entonces, muy difícil aspirar a ganar una Copa del Mundo cuando no tienes a tantos jugadores siendo titulares en equipos estelares. Tienes ahí a Irving Lozano en el Napoli, que es un equipo estelar sin duda alguna, a pesar de que ha tenido un mal torneo. El equipo y él mismo pues, tampoco juega. Entonces, ¿cómo puedes tú aspirar a ganar una Copa del Mundo? Radica mucho en que en esos 320 días que no están concentrados en las elecciones, los jugadores tengan la máxima competencia.
Entonces esa máxima competencia se da en los mejores equipos del mundo. Profe, ¿y no piensa, bueno, no sé, que la confederación, al México estar tan encima, le ha costado un poquito a México para terminar de dar ese salto? Yo pienso que México juega en su propia confederación, a veces es un poco irrespetuoso con su propia confederación y ha sido un mal histórico que ha tenido este país. Y sí pienso que México le convendría de sobremanera tener la posibilidad de tener más partidos contra equipos top de otras confederaciones. Pero también tiene que respetar más a su propia confederación. Eso te lo digo yo porque pues yo estoy en el epicentro de cómo se piensa como México. Aquí vivo, estoy en la Ciudad de México y te puedo decir que se tiene que respetar más. Se tiene que respetar más a la propia confederación. Yo lo he dicho y a veces me han hecho portada cuando digo que México no conoce ni a su propia confederación. Yo vengo diciendo ya por semanas, meses, por ejemplo, del proyecto de República Dominicana, su potencial, y que si la República Dominicana tuviera un proceso de largo plazo con la cantidad de jugadores elegibles que hay, que sería una potencia. México no sabe ni lo que pasa en República Dominicana, como no sabe lo que pasa en Curazao, como no sabe lo que pasa en Surinam, cuando son dos selecciones que tienen decenas, docenas de jugadores jugando en equipos top de Europa, en Holanda, en Inglaterra. Entonces, claro, a México le afecta esto, le afecta no conocer y no darle el respetar a tu propia confederación es conocer todo sobre ella. Profe, ya para finalizar, hablar un poquito de los técnicos mexicanos. Usted es de los que sale de México, pero hemos visto que se condensan mucho en la Liga MX, se ve casi siempre un ciclo de los mismos técnicos, se ven pocos Paxi, se ven pocos Javier Aguirre, que se atreven, que salen. ¿Por qué pasa esto, profe? No lo sé, es muy buena pregunta. Te voy a dar 3 respuestas. Respuesta número 1 es, se paga muy bien en México. Muy bien. Entonces, se paga por encima de cualquier otra liga en el continente como entrenador, lejos. Y además, es una liga, en ese sentido, pues cómoda. Todo el mundo querría estar en una liga donde tienes tus 18 equipos, no hay tanta distancia que se va de un lado al otro, es una liga mercadológicamente atractiva, tienes patrocinadores alrededor de la liga. 2, el mexicano no es una persona que se caracterice por ser un explorador del mundo. Esto no nada más en el tema futbolístico, en general. Tú no ves a mexicanos innovando fuera en muchas industrias, en muchas áreas educativas. Hay algunos, pero pues no tantos. Y 3, se ha hecho una atmósfera en donde se considera que el técnico mexicano no está tan preparado. Y a mí me da mucho gusto en ese sentido como mexicano decir que pues yo sí estoy en Europa, yo sí estoy con posibilidades de dirigir en Europa, yo sí estoy con posibilidades de dirigir en Sudamérica, yo me actualizo todo el tiempo. Javier Aguirre ha dirigido 3 selecciones a nivel mundial, México y también una selección africana y una selección asiática, Japón y Egipto. Por ejemplo, nos invitaron a un congreso de FIFA en septiembre de 2018, invitaron a 100 técnicos del mundo, ¿sí?, a discutir táctica. Había 2 mexicanos. Pues, ¿cuáles crees que eran los 2 mexicanos? Javier Aguirre y yo, ¿no? Entonces, es muy poco lo que se le da valor al resto del mundo. Te voy a poner un ejemplo que ayer daba yo en una entrevista, ¿sí? En el año 2018, la CONCACAF me premia con ser candidato a ser técnico del año de CONCACAF, ¿sí? El único mexicano en 2018 que tuvo esa posibilidad. Y terminando el premio, que se lo dan finalmente a Matías Almeida, yo recibo 2 entrevistas de medios mexicanos y cerca de 25 entrevistas de medios internacionales. Es decir, en México es muy centrista. No digo egocentrista, porque egocentrista tiene una connotación negativa, pero se centra mucho, interioriza todo lo que pasa como si fuera lo único que pasa en el mundo. Y no. El mundo es sin fronteras. Y yo por eso, como cuando a mí me dicen como mexicano, oye, ¿te gustaría volver a dirigir en México próximamente? Pues es que no. Yo no soy un frustrado, ¿sí?, que vivo pensando que estoy dirigiendo en el Caribe y luego en Sudamérica y que quiero dirigir en Europa y en Estados Unidos porque me siento que
porque lo estoy haciendo como un rechazo al fútbol mexicano. No, es que yo estoy muy feliz dirigiendo fuera y creo que lo que más puedo hacer por el técnico mexicano, lo que más puedo hacer es triunfar fuera, porque eventualmente le voy a abrir puertas a otros técnicos mexicanos, porque así crece un gremio, que es el gremio de entrenadores. Bueno, profe, nada más que agradecerle por este tiempo, por dedicarnos estos minutos con nosotros. Muy enriquecedora la conversación, me gustaría continuar. Espero tenerlo en otra oportunidad, profe. Estoy a tus órdenes. Cuando ustedes decidan, aquí estoy siempre para ustedes, ¿eh? Profe, gracias. Que estés muy bien. Bye, gracias. La alineación indebida. Recuerden suscribirse al canal en YouTube Alineación Indebida y seguirnos en las redes sociales como @laalineacionindebida en Instagram y Facebook y @laalineacionIND en Twitter.